Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es la gloria venidera y muchas veces nosotros nos quedamos y nos encanta el verso 16, ¿no? Porque tiene una promesa preciosa y maravillosa, estos 3 versículos que leímos, pero muchas veces ya en el versículo 17 no lo terminamos. Y Dios nos quiere enseñar algo sumamente importante. Si nosotros creemos que el Evangelio vino únicamente a mejorar toda nuestra vida temporal, en verdad nunca hemos entendido lo que es el Evangelio. Estamos viviendo un Evangelio incorrecto. Estamos yendo en el camino opuesto, estamos yendo en dirección contraria a lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra, en el Evangelio. La mejoría temporal es una añadidura, pero, amados hermanos, no es el mandato de Dios. Claro que a Dios le gusta que nosotros estemos bien, claro que sí, pero también vienen las pruebas y viene lo adverso. No, Mateo 6:33 nos dice el mandato: mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todo apunta a la gloria venidera precisamente. Lamentablemente, la iglesia moderna está confundiendo el aquí y el ahora. Sí, la iglesia moderna confunde el aquí y el ahora y quita su vista de lo espiritual, de lo eterno. La iglesia moderna no ha entendido el propósito de Dios, no ha entendido que Él busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Por ejemplo, Pablo escribió en 2 Corintios 4, 17 y 18, 2 Corintios 4, 17 y 18, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo cual quiere decir que el cristiano o el pueblo de Dios pasará por adversidad, pasará por pruebas, pasará por tribulación, querramos o no. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar precisamente hoy, en este día, ¿no? Aquí nos podemos dar cuenta de algo sumamente importante, que todo gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como escribió el escritor de la carta a los Hebreos, que nos dicen: hey, pongan su vista, pon tus ojos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso Pablo está dejando escrito: busquen las cosas de arriba, donde está Cristo. Sí, ahí donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, a la diestra de Dios. Así que todo gira alrededor de Cristo, de lo eterno, de la gloria venidera. Mas busquen primeramente el reino de Dios. La palabra nos está diciendo, la palabra de Dios nos está enseñando: busquen a Cristo, busca a Cristo. Porque aún la tribulación, la adversidad, la prueba debe producir en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que no despegues tu vista de Cristo.
que todo lo demás es pasajero. Que lo que realmente importa es Cristo. Cristo en nosotros, Cristo en tu vida. Richard Baxter, un teólogo inglés del siglo 1600, él vivió del 1615 al 1691, dice esto: hay una gran diferencia. Veamos que desde aquel tiempo siempre ha existido la persona que le gusta deleitarse únicamente en el mundo y que no quiere nada con Cristo, que han quitado su vista de Cristo. Y dice, hay una gran diferencia entre los deseos del cielo en un hombre santificado y en uno no santificado. El creyente lo valora sobre la tierra y prefiere estar con Dios que aquí. Pero a los impíos no hay nada que les parezca más deseable que este mundo. Y por eso solo eligen el cielo antes que el infierno, pero no antes que la tierra. Buscan a Cristo como un salvavidas, pero no porque verdaderamente crean en Él. Porque si creyeran en Él, lo seguirían a Él. Porque si creyeran en Él, tendrían su vista puesta en Él y harían las cosas que Él hizo. Entonces muchos, claro, buscan el cielo porque no quiero estar en el infierno, pero no les toques el mundo, porque el mundo está por encima de cualquier otra cosa. Y a la iglesia moderna se le ha enseñado precisamente esta gran mentira. Se le ha enseñado a amar al mundo y sus deseos. Totalmente contrario a lo que el Espíritu Santo nos dice en la palabra. El apóstol Juan, ahora es el apóstol Juan, el que nos dice en su primera carta, capítulo 2, versos 15 al 17. Y aquí en esta iglesia lo hemos leído muchas veces. Es la palabra de Dios: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así de simple y de sencillo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tú amas al mundo y tu vista está en el mundo y te encanta lo mundano, vas a pasar. Pero el que hace la voluntad del Padre se permanece para siempre. Y esto es clave. Esto último es clave: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. J.C. Rayleigh, pastor inglés también, el del siglo 1816, o sea, el siglo XVIII a 1900, fue lo que él vivió. Escribe y dice: hay un tipo de cristianismo mundano popular el día de hoy que muchos tienen y creen que es suficiente. Este cristianismo barato no ofende a nadie, no requiere sacrificio, no cuesta nada y no vale nada. Fíjate cómo pensaban estos hombres de Dios de diferentes siglos. Qué triste y lamentable, porque no tenemos por qué caer, amados hermanos, en este tipo de cristianismo. Tenemos como hijos de Dios el mandato de obedecer la palabra de Dios, de obedecer la Biblia, porque aunque la palabra de Dios nos confronte día tras día, sí, nos confronta, y por eso es que no nos gusta. Se nos olvida que es para nuestro bien.
Hoy en día hay una idea de que los mandatos de Dios ya no son importantes. O sea, la ley ya no es importante. Es que estamos bajo la gracia, hermano, no bajo la ley, ¿no? Hay una ley moral que precisamente la gracia te lleva a ella. Entonces hoy en día leemos en la palabra cosas que a veces no nos gusta y tratamos de quitarlas de ahí. O tratamos de añadirle, o tratamos de tergiversarla. Y eso es triste. Les voy a leer lo que les leí la semana pasada. Dustin Benge, maestro de teología en la actualidad del Seminario Bautista del Sur, dice: niega la Biblia todo lo que quieras. Todavía ella está en lo correcto y todavía tú estás equivocado. Niégala todo lo que quieras. Ella está en lo correcto, tú estás equivocado. Es por eso que hoy en día, lamentablemente, hay tanta apostasía. Les compartía la semana pasada que a raíz de la pandemia el 65% de los cristianos abandonaron la iglesia. En todo el mundo. No quieren asistir a la iglesia. 65%, más de la mitad. ¿Sabes qué es eso? Que Dios vino a podar. Vino a demostrar quién es y quién no es. Eso es lo que pasó. Y va a seguir pasando. Pero cada día va a ser peor porque viene una persecución. Y ahí menos van a aguantar. El cristiano no conoce la palabra de Dios y está siendo engañado. Mira qué gruesas palabras le dice Pablo a Timoteo y quedan grabadas en la palabra para nosotros. Son palabras muy gruesas. Presta atención, 1 Timoteo 4:1, porque muchas veces la escuchamos y la vemos, pero no sabemos con exactitud a qué se refiere. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, o sea, se apartarán del camino, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es sumamente serio, hermanos. Lo que nos está diciendo es que el diablo se metió a la iglesia en los últimos tiempos. La gente está siendo engañada y no quiere que conozcas tus promesas, tu herencia. ¿Quién? El enemigo no quiere que conozcas tus promesas, tu herencia, tus bendiciones y mucho menos la gloria venidera. Él quiere que te pierdas. Él quiere que estés con Él por la eternidad. Él ya sabe lo que le espera, pero trata de arrastrar lo más que se pueda con Él. Y nos dice, entramos a la narrativa de estos 3 versículos, verso 16, capítulo 8 de Romanos, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu. O sea, nos brinda un consuelo y una esperanza a la base de nuestro ser, que es el Espíritu nuestro, enseñándonos quiénes somos. O sea, que el Espíritu Santo nos ayuda y nos dice con claridad: eres un hijo de Dios. Día tras día el Espíritu Santo, cuando te levantas,
cuando sales a la calle, cuando vas al trabajo, cuando vas a la escuela, cuando te quedas en el hogar, cuando vas a la tienda, cuando vas al supermercado, cuando vas a donde vayas, te dice, no se te olvide que eres un hijo de Dios. Los hijos de Dios saben cuál es el propósito de Dios para su vida aquí en la tierra. Los hijos de Dios saben que con Cristo estoy juntamente crucificado y que ya no vivo yo y que ahora Cristo vive en mí. Como hijos de Dios sabemos que el Espíritu nos santifica en la verdad, en su palabra. Un hijo de Dios sabe que para él el vivir es Cristo y morir es ganancia. Un hijo de Dios nunca, jamás, jamás, jamás aparta su vista de Cristo. Nunca. La gloria venidera. Dice el verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Debido a que estamos en Cristo, tenemos un privilegio enorme, hermanos, de relacionarnos día con Dios como Cristo lo hace. Esto es un privilegio enorme. Por lo tanto, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Le dice el Señor, ¿cómo tú, si eres maestro de la ley, me preguntas eso? Bueno, hubo otro principal que nos dice en Lucas 18:18. Dice, hubo un hombre principal que le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre estaba buscando lo que tú y yo tenemos, esa herencia que nos ha sido otorgada. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Pero el hombre principal no entendió, porque la herencia no es cuestión de hacer, es igual que Nicodemo, es cuestión de ser, no de hacer, de ser parte de la familia de Dios. Y esa herencia es por gracia, es por fe. No cuesta nada, es un regalo que Dios nos da. Y la palabra nos dice en Juan 1:12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios por voluntad de Dios, o sea, por su buena intención. Todo se lo debemos a Dios. Deudores somos, como dice aquí mismo en Romanos 8:12. Deudores somos. Y viene, como decimos aquí en México, lo que muchas veces no nos gusta, donde la puerca torció el rabo, ¿no? Nos dice, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él. Debido a que estamos en Cristo, también somos llamados a padecimiento. Sí, amados hermanos, los hijos de Dios no están inmunes al sufrimiento
o a la aflicción. De hecho, el compartir los padecimientos presentes es una condición para nuestra glorificación. En lo que a Dios concierne, todo es parte del mismo paquete. No importa cuánto quiera nuestra carne tener la herencia y la gloria sin el sufrimiento. Juan 16:33 nos dice nuestro Señor Jesucristo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Confíen, pero confíen. Yo he vencido al mundo. En el mundo tendrán aflicción, se los estoy diciendo, nos dice nuestro Señor. Ahora entendamos esto. ¿Recuerdas que lamentablemente la iglesia moderna está confundiendo el aquí y el ahora con las bendiciones venideras? Ha dejado de ver lo eterno, lo que no se ve. Y esto es un gran problema porque el aquí y el ahora tiene fecha de caducidad, tiene fecha de vencimiento. Cuando tú escuchas a un evangelista, cuando tú escuchas a un pastor que te enseña a amar el aquí y el ahora, el vivir el aquí y el ahora, te está enseñando algo satánico. Por ejemplo, Dios te sana, ¿sí? Pero de igual manera te vas a morir, tarde que temprano. Sea ahorita, o sea en 10 años o 15 años después. Tarde que temprano. Si nosotros como predicadores no entendemos esto, seguiremos enviando gente sana al infierno. Uy, qué grueso suena, pero es la verdad. Si nosotros como predicadores no hemos entendido esto, seguiremos enviando gente sana al infierno. Es el caso de los 10 leprosos. Y ahorita verás lo que el Señor también nos dice. Dice Lucas 17, 15 al 19. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero? Y le dice a ese extranjero, le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Nomás uno fue salvo. Los otros 9 se fueron limpios al infierno. Así de simple, se perdieron. Nomás uno fue salvo. Recordemos que esta vida, hermanos amados, es fugaz. La palabra nos dice que es como neblina que aparece por un momento y luego se desvanece. ¿Qué tanto son 110 años que puedas vivir si es que Dios te da longevidad? ¿Qué tanto es comparado a la eternidad? Absolutamente nada. El aquí y el ahora tiene fecha de vencimiento, lo eterno no. Jesús no vino a darnos una vida fácil, vino a darnos una vida nueva, vino a darnos salvación, vino a reconciliarte con el Padre. Valora eso y entendamos eso. Significa que vino a darnos vida y vida en abundancia. Esa es la abundancia que nosotros recibimos de parte de Él, la vida eterna.
Así que aprovechemos bien el tiempo. Jesucristo nos deja un gran consejo con la misma relación de lo que decimos. Mateo 18, versos 8 y 9 dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Ese es el problema, y es un gran, pero grave problema, porque la iglesia moderna no acepta, no recibe, cancela la adversidad y la prueba. Es más, se atreve a decirle: te decreto, no te recibo. Imagínate, como decía mi esposa la semana pasada, hablando de la santidad, ¿de qué vas a hablar cuando estés en el cielo? Imagínate que te topes al apóstol Pablo. Imagínate nada más, el Señor le permite a Satanás enviar un mensajero que venga y abofetee al gran apóstol Pablo. Y Pablo le decretó, y Pablo le dijo: te cancelo, no te recibo. Y esto lo vemos a través de toda la palabra, para que veas hasta dónde hemos sido engañados. Pongamos atención. 2 Corintios 12, 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. O sea, Pablo no está diciendo nomás 3 veces le he rogado, no, lo que está diciendo 3 veces es parte de la perfección. O sea, le he estado pidiendo al Señor que lo quite de mí, es lo que está diciendo Pablo. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por amor del cual, no, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Totalmente opuesto. ¿Quién te lo va a predicar? ¿Quién te lo va a decir de las iglesias modernas? ¿Qué es lo primero que te dicen? Átelo y repréndalo, hermano. ¿Cómo sabes tú si esa adversidad es de parte de Dios? Imagínate a Job: te resisto. Yahvé dio, Yahvé quitó. Sea el nombre de Yahvé bendito. Por eso hay tanta frustración en el mundo, hermanos, porque no hemos entendido la soberanía de Dios. Esto Dios lo permitió por el bien de Pablo. Sí, del gran apóstol, sí, para quitarle el orgullo. Por eso Pablo escribe él mismo: para que no me exaltase desmedidamente, para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, mucho ojo, amados hermanos,
esto fue hecho al apóstol Pablo y esto le ocurrió faltando poco para ser decapitado. Nuestro Señor bien podría haber dejado pasar esta aflicción, bien podía haberle dicho a Satanás, no, no lo toques, ya lo van a decapitar. Ya basta de tanto sufrimiento para Pablo. Imagínate por todo lo que había pasado. Hay escritos donde se dice que no se podía ni enderezar. Pablo siempre caminaba así, mira, por su espalda lacerada. Estaba lastimadísimo. Los predicadores en el primer siglo no llegaban a hoteles, hermanos, y menos de 5 estrellas. Yo creo Pablo, Pedro, Juan, todos ellos se juntaron y decían, oye, ¿qué tal la cárcel en Éfeso? Oye, ¿y qué tan cómoda está la cárcel en Corinto? A menudo, hermanos, no podemos ver las razones más detalladas del por qué Dios destina para nosotros un tiempo de oscuridad y sufrimiento. A veces no podemos entender y comprender. Y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Qué está sucediendo? Pero sea tu nombre bendito, porque tú me sacarás y saldremos adelante. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo permite. Pablo mismo nos dice que Dios solo le contestó, bástate mi gracia. Prácticamente el Señor diciéndole, la única gloria la tengo yo. Todo es para gloria de Dios, hermanos. Que te baste su salvación. Que te baste su salvación. Volvamos a la narrativa aquí mismo, en donde estamos, en el capítulo 8 de Romanos, verso 17, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es la respuesta. La iglesia moderna tiene que aprender que se trata del propósito de Dios y no de mi propósito. Por eso la palabra nos dice de manera clara en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, son llamados. Debemos aceptar la soberanía. Por favor, entendamos de una buena vez que se trata de Cristo y no de nosotros. Se trata de Cristo y no de mí. Se trata de lo eterno, no del aquí y el ahora. Y esto nos conviene. Dios permite la adversidad para que juntamente con Él seamos glorificados. El verso 18 nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. No se compara la gloria venidera. Es lo que Pablo les ha estado enseñando tanto a los romanos como a los corintios, cuando les dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4:17. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Debemos orar o no debemos orar? ¿Qué debemos hacer? Claro que debemos orar. Debemos orar día tras día. Y cuando hay una adversidad y cuando hay una calamidad, debemos orar, sí, pero orar bajo su voluntad.
Nos dice el apóstol Juan en 1 de Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. A veces nos entristecemos. Claro que sí. Claro que sí. Pero siempre gozosos porque estamos en Cristo. Eso es lo que debe de haber en nuestro corazón. Pablo escribió en 2 de Corintios 4, 7 al 9, pero tenemos este tesoro, la palabra de Dios, en vasos de barro, o sea, en nosotros, en vasos de barro, en nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios, para que la gloria sea a Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Así que aunque hay adversidad y las cosas no son tan dulces como parecen, o como creíamos nosotros que iban a ser, cuando hay dolor, obviamente hay tristeza. Pero la palabra nos alienta en 2 de Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos. Es lo que dice Pablo. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como teniendo nada, como no teniendo nada, dice, mas poseyéndolo todo. Eso, amados hermanos, es el evangelio, esa es la vida eterna, eso es tener puestos los ojos en Jesús. No recibamos en vano la gracia de Dios. Esa salvación que Dios nos ha dado. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Ya es tiempo de hablar de Romanos. Romanos está tremendo. Así que, hermanos, les ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me encanta porque me puse a estudiar y a decir, ¿a qué se refiere con culto racional? ¿Qué es su culto racional? Y dice, es la única respuesta racional o con raciocinio a la misericordia de Dios, a través de la cual se nos ha ofrecido la vida eterna y nosotros ofrecemos nuestras vidas como en un culto, para que Dios las use para cumplir sus propósitos ahora. Por eso dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Oh, amados hermanos, si el gran patriarca Moisés estuviese en medio de nosotros, nos diría, presten atención a mi testimonio. Y el testimonio de Moisés lo vemos en Hebreos 11, 24 al 27, que dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Quién haría eso hoy en día? De los cristianos. Hoy en día, ¿sabes qué le hubieran dicho a Moisés? Y te lo aseguro. Y más los de la prosperidad. No te muevas del palacio, quédate ahí, Dios te va a usar allí. Pero no te muevas del palacio, no te muevas del lado de Faraón. No seas tonto, no te muevas de ahí. Pero la palabra nos dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas
el vituperio, o sea, los insultos de Cristo, que los tesoros de los egipcios. ¿Quién hace eso? Porque tenía puesta la mirada en el galardón, en la gloria venidera, hermanos. Dijo Moisés: me vale gorro, yo tengo un llamado conforme a su propósito. Y mi llamado es la vida eterna. Dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Lo mismo que Pablo, que el apóstol Juan te están escribiendo aquí, es lo mismo que Moisés te está diciendo. Pablo no era ajeno ni ciego a las aflicciones. Él los experimentó más que cualquiera de nosotros. Sin embargo, aún consideraba que la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse sobrepasa las aflicciones presentes. Es lo mismo que vio Moisés. El apóstol Pedro escribió lo mismo. Ahora el apóstol Pedro, 1 de Pedro 1, 6 y 7, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, les dice, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, tu fe será puesta a prueba, hermanos, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Y qué decir del gran líder en Jerusalén, de Santiago, del que estamos leyendo inclusive la carta? Allí en Antioquía, el cuartel general de los apóstoles del Señor. ¿Quién escribe lo que escribió Santiago en el capítulo 1, verso 2, que dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe, tu fe será probada, querramos o no. La gloria venidera a la luz de la eternidad es la decisión más sabia que alguien puede hacer. Amados, tenemos que ver lo eterno, el galardón, al invisible. Tenemos que ver a Cristo. Pedro termina diciendo prácticamente lo mismo que Pablo después de haber pasado por el fuego. Que viene la glorificación, obteniendo, dice Pedro en 1 de Pedro 1, dice: obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. 1 de Pedro 1:9. Y esto es obvio porque Dios ha puesto, amados hermanos, eternidad en el corazón del hombre. Me encanta lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés 3:11. Con esto vamos a terminar. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿De quiénes? De los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Se trata de lo eterno, se trata del reino de los cielos, de buscar primeramente el reino. Se trata de Cristo. Cuando entendemos todo esto, entenderemos la glorificación, la gloria que será manifestada, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, hermanos. Esa es la gloria venidera.